neuronas, no funcionarían nuestras células si no hubiera intercambio de información electromagnética. Lo que veis aquí es una foto de las explosiones nucleares que están en la superficie del Sol y que envían campo electromagnético sobre la Tierra. Esto que veis aquí es el campo magnético de la Tierra que nos sirve, entre otras cosas, a nosotros y a los animales para orientarnos, para hacer migraciones. Los pájaros, las ballenas, muchos animales no podrían, digamos, viajar de un lugar a otro si no tuvieran sistemas de recepción y de identificación del campo magnético terrestre. Por tanto, el campo magnético terrestre, que es fundamental para el comportamiento de los seres vivos, también para nosotros. Parece que hemos perdido cierta capacidad, pero esto no es cierto. Seguimos manteniendo una capacidad de relación con el medio importante que tiene que ver con el campo de la Tierra, que, como sabéis, se genera en un motor central, que es una gran esfera de magma, de material denso, ferromagnético fundamentalmente, que gira a diferente velocidad que la superficie. Esto hace lo que se llama un efecto dinamo y produce un campo ambiental en la Tierra. Nuestro Sol emite campo electromagnético sobre la Tierra, pero gracias a ese campo de la Tierra tenemos un cinturón que se llama el cinturón de Van Allen, que nos protege de la radiación solar. Si solamente tuviéramos la radiación terrestre, la vida sobre la Tierra no existiría, porque sería demasiado intensa. Pero el campo magnético de la Tierra nos protege de esa radiación. Nos protege de esta manera, haciendo un envoltorio que impide que gran parte de esa radiación de altas frecuencias, de bajas frecuencias, lleguen sobre la superficie y por tanto permite la vida sobre la Tierra. El tercer elemento importante son las tormentas, porque la superficie donde estamos nosotros, donde respiramos habitualmente, tiene que descargarse eléctricamente cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo tiene que producir una despolarización rápida de la atmósfera, produciendo rayos, que es la diferencia de potencial entre las nubes y la Tierra. Eso produce rayos, produce ozono troposférico, produce muchas consecuencias que mantienen el estrato de vida en el que vivimos. Tampoco sería posible la vida de la Tierra si no hubiera esa radiación. Alrededor de 1 millón de rayos se producen cada hora en toda la Tierra. Y fijaros que es un elemento importante para el mantenimiento de la vida. Y este es el mapa geomagnético de la Tierra, lo que produce nuestro magma central, que de luego no es homogéneo, es heterogéneo. Quiere decir que las líneas de campo, digamos, permiten esa orientación de los animales. Son líneas que se llaman isogónicas, que permiten la traslación de un lugar a otro de los animales y que han sido conocidas desde hace 4.000 años, digamos, por la humanidad y han sido utilizadas para navegar y para mil cosas, ¿no? Además, hay un factor importante que descubrió un científico alemán al principio de los años 50, que se llama la resonancia de Schumann y que ha servido de oscilación ambiental básico para la evolución de la vida. Fijaros para qué. Pues fundamentalmente para que nuestros ritmos cerebrales se mantengan a una frecuencia determinada. Esta resonancia de Schumann, que produce como una cavidad resonante la Tierra con respecto a la estratosfera, está vibrando a unas frecuencias concretas. Y esas frecuencias concretas corresponden exactamente a las frecuencias de nuestro cerebro. La primera resonancia de Schumann, que son 7,8 hercios, corresponde a nuestro ritmo básico cerebral. Y si nosotros cogemos un humano, le hacemos un electroencefalograma y vemos sus ritmos cerebrales, pero cogemos un gato o un elefante, encontraremos que tienen los mismos ritmos cerebrales. ¿Por qué? Porque existe un oscilador ambiental básico que está organizando, digamos, nuestra existencia. Fijaros qué importantes son estos factores ambientales generales para homogeneizar la vida de la Tierra. Pensáis, todo esto que nos está contando, ¿a qué viene? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues tiene mucho. Y ahora os contaré. Hemos inventado, frente a los campos electromagnéticos naturales, que os he contado que ha sido base de la vida, desde el descubrimiento de la electricidad hemos desarrollado un montón de sistemas nuevos de lo que llamamos, lo que llamaba el compañero contaminación electromagnética, que también se ha llamado electrosmog, se ha llamado de muchas maneras. Y que el uso de la electricidad nos ha llevado a ir generando cada vez nuevos instrumentos, todos basados en el uso de la electricidad, todos basados desde el principio y también, y básicamente en la última época, en los sistemas de comunicación inalámbrica que utilizan el medio radioeléctrico para difundir información.
Estos sistemas nuevos de contaminación realmente han cambiado la respuesta del ser vivo con respecto al comportamiento natural. Todos conocemos, habéis leído los periódicos alguna vez, cómo determinados animales se desorientan cuando están en presencia de campos electromagnéticos intensos. Por ejemplo, el fenómeno estudiado en Estados Unidos con las abejas que no sabían volver a los panales, o con el ejemplo del varamiento de las ballenas, digamos, piloto cuando hay maniobras militares con el uso de los radares. En fin, que están produciendo alteraciones en los sistemas de orientación y percepción. Y en los humanos no. ¿En los humanos no está cambiando las condiciones en las que estamos desarrollando la vida? Seguro que sí. ¿Qué tipo de instalaciones nos producen problemas? Evidentemente, la primera son los sistemas de baja frecuencia, de frecuencia de 50 a 60 Hz, que utilizamos para conducir la electricidad o para transformarla para el uso en nuestra casa. Esos sistemas de transformación, esos sistemas de conducción de energía eléctrica están produciendo altos niveles de contaminación. Todos los sistemas de comunicaciones que hemos hablado antes, pero no solamente estos, sino todos los electrodomésticos que tenemos en casa también. Por ejemplo, el más conocido, el que utilizamos todos los días, el horno de microondas. El horno de microondas es un aparato que curiosamente funciona a una frecuencia que corresponde, esto no lo dijeron aposta, sino fue una cosa que luego descubrieron que era así. ¿A qué frecuencia funciona el horno de microondas? Funciona a 2,45 GHz. 2,45 GHz es la misma frecuencia que utiliza el Wi-Fi en su funcionamiento. 2,45 GHz. Y es la misma frecuencia que utiliza la resonancia del protón del agua. Porque eso, por esa razón, calienta las cosas. Porque hace vibrar los hidrógenos del agua, chocan y produce calentamiento. Y nosotros, los seres vivos, los humanos, somos 70% de agua. Bueno, ahí ya tenemos alguna posible cosa que entra en contradicción. ¿Alguien eligió aposta esa frecuencia para hacerlo? Se podía utilizar muchas, pero no, claro, había que elegir aquella que fuera, digamos, mecánicamente más eficaz, que fue esa frecuencia y esa utilización. Claro, el uso de diferentes tipos de frecuencia hacen que todo nuestro sistema, digamos, de uso de sistemas de comunicación, de uso de aparatos electrodomésticos, de uso de sistemas de diagnóstico médico, esté influido o esté construido sobre la base del campo electromagnético. Desde los sistemas de alta energía, como son los rayos X, los rayos gamma, etcétera, ultravioletas de alta energía, todos esos rayos que tienen mucha energía y por tanto son ionizantes. ¿Qué quiere decir ionizantes? Que tienen capacidad de ionizar la materia, de romper los enlaces de la materia, y por tanto tienen efectos directamente de rotura de los enlaces de las moléculas. Esto es importante, por tanto uno de antemano no se puede exponer mucho a rayos X, entonces muchas radiografías, no se puede exponer mucho, digamos, a rayos gamma, porque los aceleradores de partículas producen problemas graves. No se puede exponer mucho a situaciones que haya radiación nuclear, porque va a tener alta energía. Eso sabemos que son muy negativos, lo descubrieron los que descubrieron estas cosas, que descubrieron en radio, los dos esposos que tuvieron el premio Nobel, Marie Curie, murieron precisamente de cáncer, porque no conocían esas cosas. Hoy sí sabemos, los hospitales, tenemos dosímetros para protegernos frente a esta radiación, tenemos sistemas de apantallamiento con plomo que evita la radiación, en fin, sabemos más. Se ha evolucionado porque sabemos que esa radiación ionizante sí que es realmente perjudicial. Pero se consideró que la radiación que no tenía energía suficiente para romper los enlaces de las moléculas ya no era un problema, que es lo que llamamos radiación no ionizante. Entonces, esa radiación no ionizante, por tanto, se podía utilizar para cualquier cosa. No había energía suficiente, no podía romper nada y, por tanto, no había ninguna dificultad para usarla para mil cosas, antes de conocer realmente qué consecuencias podía tener. Y entonces, por esa razón, ahí veis que se dividió el espectro radioeléctrico entre ionizante y no ionizante. ¿Qué efectos tiene la radiación no ionizante? Bueno, el primer efecto lo conocemos por el horno de microondas, precisamente. El horno de microondas lo primero que hace es calentar los tejidos.
pero lo conocemos igual cuando nos ponemos media hora el teléfono móvil en la oreja. ¿Qué hace? Se nos calienta la oreja, ¿no? Se nos calienta la oreja y por tanto está produciendo un efecto térmico evidente en los tejidos. Eso es claro. Por tanto, ya tenemos un efecto claro, el efecto térmico de la radiación, no solamente de alta frecuencia, sino también de frecuencias intermedias. Es decir, que hay un efecto conocido, que es el efecto térmico, pero no es el único efecto. Os diré, por lo que decía Antonio, Eduardo, que el único efecto que protege nuestra legislación y la legislación europea es precisamente este efecto, el efecto térmico. ¿Por qué? Porque es muy fácil de medir, claro. Todo el mundo sabe cuando les ponéis a una radiación si se va a elevar o no la temperatura de ese tejido. Se mide y es fácil. Pero el resto de efectos, como son, digamos, más difíciles de identificar, pues no protege la legislación. Hasta ahí hemos llegado. Tanto la resolución del ICNIR, de la Comisión Internacional de Radiación No Ionizante, como la Unión Europea, como los comités iniciales de la OMS, decidieron que lo único probado que había era el efecto térmico. Hoy sabemos, después de muchos años, fijaros que la recomendación esta del efecto térmico fue del año 99. Pasó ya bastantes años para que sepamos hoy que existen otros efectos demostrados suficientemente que pueden producir problemas. ¿Qué tipo de efectos pueden producir o qué tipo de consecuencias pueden producir además de eso? La primera, evidentemente, es la producción de corrientes inducidas en nuestro organismo. Corrientes que van a producir cambios en nuestro organismo, en nuestra respuesta. ¿Qué tipo de cambios? En muchos estudios, luego lo veremos, estudios que sabemos que cuando uno está expuesto a un campo electromagnético, nuestra actividad cerebral cambia suficientemente y tiene respuestas inadecuadas. Por cierto, que una compañera que conozco que es hipersensible al campo electromagnético se ha tenido que ir porque aquí tenemos dos sistemas wifi colocados, son dos antenas que tenemos ahí arriba, son dos sistemas wifi colocados que están radiando a 2,45 GHz por rato, en los que estamos en este momento. Pero eso lo hacemos habitualmente en todas las casas, la gente no apaga el wifi por la noche, lo mantiene encendido y por tanto parece que es normal. Por tanto, el efecto, digamos, no térmico induce corrientes. Y además, lo que sí sabemos es que a determinadas intensidades también puede producir efectos de rotura de enlaces moleculares. Antes se pensaba que solamente las reacciones de alta energía, que transportan mucha energía, podían romper enlaces moleculares. Hoy sabemos que además también estas radiaciones lo pueden producir también. Por tanto, estaríamos en presencia de otras consecuencias más graves. Un par de comentarios muy rápidos sobre los sistemas de transporte de energía eléctrica, que eso está en baja frecuencia. Hay una moda, o ha habido una moda un tiempo, de pensar que era estéticamente muy feo ver los tendidos eléctricos por encima de nuestras cabezas, pasando, y que la gente, con esto de la percepción del riesgo, lo que no quería era verlos, porque decía que entonces qué peligro era aquello. Y aquí os enseño algunas consecuencias, por ejemplo, de lo que significa enterrar un cable de transmisión de energía eléctrica. La radiación que veis de pico más grande corresponde al cable subterráneo y la radiación repartida corresponde a la red que se sitúa a 30 metros de profundidad, de altura. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión? No hay que enterrar las líneas de conducción. Lo que hay que hacer es separar. ¿Cuál es el criterio de separación de una línea de conducción? Nuestro criterio, lo que hemos aconsejado siempre, es que hay que separarse 1 metro por kilovoltio. ¿Qué quiere decir esto? Que si transportamos 20.000 voltios, hay que separarse 20 metros. Si transportamos 100.000 voltios, hay que separarse 100 metros. Y si transportamos, como son las grandes líneas, 400.000 voltios, hay que separarse 400 metros. Y este es el nivel de precaución que nos permite decir que estamos por debajo de lo recomendado, ahora veremos por quién, que son 0,4 microteslas. Os recuerdo que la ley permite estar expuesto hasta 100 microteslas de campo magnético. No de campo electromagnético, que luego veremos qué es esto, sino de campo magnético. 100 microteslas es muchísimo. En el estudio hicieron Al Bonifaci
hace ya bastantes años, sobre alrededor de 20.000 niños que vivían debajo del nivel de alta tensión, encontraron que la probabilidad de tener leucemia infantil se duplicaba por encima de 0,4 microteslas. Eso es un estudio reconocido por todo el mundo, incluso por la IARC, por la Organización contra el Cáncer, reconoce ese estudio en la última resolución, pero la legislación, que es la norma CNLEC, que regula 100 microteslas, que es del año 54, que no se ha modificado entonces, no se ha modificado tampoco con este tipo de estudios. Entonces, vamos, de sentido común es decir, ¿a qué me voy a exponer yo con estas cosas? Cuando tengo un transformador cerca o cuando tengo una línea de alta tensión. Pues no debo estar más cerca de una reacción que me produzca al menos 0,4 microteslas. No debemos seguir pensando que es legal 100 microteslas y nuestra protección a la salud debe estar por encima del criterio legal en ese caso. ¿Entiendes? Yo creo que este estudio es suficientemente, digamos, demostrativo de eso. ¿Qué es una reacción electromagnética? Porque claro, aquí estoy hablando de cosas que necesitan un desarrollo conceptual. Es una transmisión de energía en un medio, que es el espacio, a la velocidad de la luz. Esto es la transmisión de una onda electromagnética, que se caracteriza, como veis, tiene un campo eléctrico y un campo magnético asociado, en perpendicular, que establece una relación perpendicular entre ambos y que van unidos siempre que estos sean en alta frecuencia. ¿Por qué tenemos una normativa para la transmisión de energía eléctrica o de transformadores? Y solamente hablamos de campo magnético. Porque cuando la frecuencia es baja, el comportamiento del campo eléctrico y magnético no van exactamente unidos. Y nos interesa entonces medir el campo magnético. Pero cuando la frecuencia es más alta, por encima de 100 MHz, nos interesa medir la onda electromagnética en términos de densidad de potencia, que es lo que veis ahí, ¿no? Veis cómo se comporta. ¿Qué parámetros tenemos que ver en una onda electromagnética? Lo primero, la longitud de onda, que es el espacio entre dos ondas. Lo segundo, a la frecuencia, que es la velocidad a la que pasan esas ondas. Lo tercero, la rapidez de propagación, porque las ondas no se propagan igual en un medio denso que en un medio no denso, por ejemplo en el agua y en el espacio. Son dos propagaciones diferentes. Y por último, su amplitud, quiere decir la potencia que tiene esa señal. ¿Qué regula la legislación? La legislación solamente se ha preocupado en regular la amplitud, la potencia de emisión. El resto de factores no los ha tenido en cuenta. Cuando la respuesta biológica es totalmente diferente a cada frecuencia, a cada intensidad y a cada forma de onda. Lo cual, como veis, lo vais viendo, el tema se transforma en muy complejo a la hora de investigar, porque tenemos tantos parámetros que controlar que hace difícil que podamos establecer una relación clara. De nuevo, ¿qué efectos tenemos térmico y no térmico? Y las normas de seguridad de hoy solamente protegen el efecto térmico. Vamos a ver cómo funciona un sistema de telefonía móvil que utiliza alta frecuencia. Son señales de alta frecuencia. Hacemos una llamada, conectamos con una antena, esa antena manda a un centro transformador que llama a otra antena y manda a un teléfono móvil. Todo ese proceso tiene enlaces que, fijaros, hace unos años esos enlaces se producían por cable, en algún caso, entre antena y antena. Ahora todo es inalámbrico. O sea, fijaros que hay un sistema de transmisión. Nuestro teléfono móvil envía una señal con la antena. Nuestro teléfono móvil tiene que enviar una señal con mucha potencia. Y aquí solamente una guía de uso. Cuando el teléfono móvil establece la relación inicial con la antena, cualquiera que sea, inicialmente utiliza siempre la máxima potencia. Quiere decir que si nuestro teléfono móvil tiene una potencia de 2 vatios, tradicionalmente un móvil tiene entre 0,2 y 2,2 vatios de potencia de salida. Si utiliza la máxima potencia, 2,2 vatios, lo va a hacer siempre cuando establece la llamada. Por lo cual, primer consejo, no se pongan ustedes el teléfono en la oreja cuando llamen a alguien. Esperen a que el teléfono aparezca en la pantalla, porque entonces ya el teléfono habrá establecido la relación de potencia necesaria con el medio. Esa relación de potencia es útil para saberlo y siempre
utilizar lugares donde las rayitas de cobertura sean las máximas posibles, porque según haya menos cobertura, nuestro teléfono tendrá que utilizar más potencia para enlazar con la antena. Por ejemplo, el sitio más inadecuado para hablar por el teléfono móvil es el vagón del AVE. Es el sitio más inadecuado. ¿Por qué razón? Por dos razones. La primera, porque el teléfono móvil tiene que conectar con una antena que puede estar hasta 20 kilómetros de distancia. Y por tanto, enlazar con esa antena obliga a estabilizar siempre la máxima potencia del aparato. Segundo problema, porque el tren, el vagón del tren, es un elemento metálico que actúa como una jaula de y apantallando parte del campo y dificultando que salga al exterior.